Muy bien, chicos, enos aquí nuevamente y les voy a hablar ahora de disoluciones, o como se les llama habitualmente soluciones, pero lo correcto es disoluciones. Estas son dos cápsulas, una cápsula de aspectos generales y otra cápsula de otros aspectos específicos y algunos ejercicios. Entendamos primero de qué tratan las disoluciones o soluciones. Son esencialmente mezclas. Son los denominados sistemas formados por dos o más componentes, que son sustancias puras. A una se le llama soluto, que generalmente es la fase que se dispersa, y a la otra se le llama solvente, que es la fase dispersante. Pueden ser homogéneas u heterogéneas. Las mezclas homogéneas, que son propiamente las disoluciones o soluciones, son sistemas formados por una sola fase. Sus propiedades y composición son constantes en cualquier punto del sistema y por lo tanto son bastante estables. Las mezclas heterogéneas son sistemas formados por más de una fase, separadas por superficies bien definidas, y sus propiedades cambian abruptamente dentro del sistema. ¿Y cuáles son las mezclas heterogéneas? Por ejemplo, las emulsiones, que son formadas por dos fases líquidas, pero que no son miscibles. Por ejemplo, agua-aceite, leche, mayonesa, son emulsiones. Suspensiones, conformadas por una fase sólida, insoluble en una fase dispersante líquida, por lo cual tiene un aspecto opaco. La arcilla, la tinta china, el humo en el agua, que se puede ver el color negro, las pinturas al agua, el cemento, es decir, son suspensiones. Y también están los coloides o soles. Es un sistema heterogéneo en donde el sistema disperso puede ser observado a través de un microscopio, por ejemplo, de un ultramicroscopio. Podemos ver las partículas del coloide. ¿Y cuáles son los componentes de una disolución propiamente tal? El primero y conocido es el soluto, que es la sustancia que se encuentra en menor cantidad y por lo tanto se disuelve. Vamos a dejar bien claro aquí el concepto de que el soluto es el que se encuentra en menor cantidad, no necesariamente es el sólido. No hay una homología entre el concepto sólido y soluto. El solvente o disolvente, por su parte, es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y por lo tanto disuelve al soluto. Hagamos algunos ejemplos para ir entendiendo esto. El refresco, un refresco cualquiera, es un tipo de disolución en que el solvente es el agua y los solutos pueden ser, por ejemplo, azúcar, uno de ellos, o dióxido de carbono, si es un refresco carbonatado. El aire, por ejemplo, es otra solución o disolución, donde el solvente es el que está en mayor proporción, que es el nitrógeno. El soluto, en este caso, sería el oxígeno, el metano, el dióxido de carbono o cualquier otro de los componentes que está en menor proporción. Por lo tanto, ahí tienen ustedes una solución que está conformada solo por gases. Al revés, en una soldadura que es sólida, el cromo es el que tiene mayor proporción, mayor cantidad, por lo tanto es el solvente, y los solutos pueden ser los otros componentes de la soldadura como el manganeso, carbono, fosfatos, silicio, azufre, etc. Está bien claro, eso sí, que en general el agua es el disolvente universal, es el que nosotros reconocemos como disolvente o como solvente universal. Es el líquido que más sustancia disuelve y ello hace que se le denomine el solvente universal. Y es que el que disuelve la sustancia más importante para la vida humana, sobre todo, y el ecosistema. En general, los solutos que son de características polares, es decir, que tienen algún grado de carga en su composición, se disuelven fácilmente en agua. El soluto que es no polar, es decir, que no tiene carga, generalmente no se disuelve en agua, pero sí en otros solventes que sean no polares. Por eso, como habíamos señalado con antelación, el aceite, que no es polar, no se disuelve en agua, forma emulsiones o suspensiones de algún tipo.
¿Cuáles son los tipos de disoluciones? Los tipos de disoluciones se pueden establecer de acuerdo a diferentes características, por ejemplo, de acuerdo al tamaño del soluto. Y así tenemos lo que se llaman soluciones verdaderas, en que el diámetro o el tamaño del soluto de las partículas es menor a 10 Armstrong. ¿Recuerden ustedes? Y si no recuerdan, se los señalo en este momento, que un Armstrong es 10 elevado a menos 10 metros. Entonces, un ejemplo de una solución verdadera es cloruro de sodio en agua. Se disuelve perfectamente y se observa absolutamente translúcida la solución. Existen las soluciones o disoluciones coloidales, partículas de tamaño entre 10 y 1000 Armstrong. Por ejemplo, las proteínas en agua se disuelven, no son fácilmente observables, pero forman una solución de tipo coloidal que se puede observar microscópicamente. Dispersiones groseras son partículas de tamaño grande, tamaño mayor a 1000 Armstrong. Por ejemplo, la sangre. La sangre es una solución, una disolución que tiene muchos componentes que son grandes y que obviamente si uno hace algunos ejercicios para obtener un precipitado, puede obtener las grandes partículas y las grandes, en este caso, células que son parte de ello. También se puede establecer los tipos de disoluciones de acuerdo a la naturaleza de las partículas disueltas. Por ejemplo, moleculares. Quiere decir que moléculas se disuelven en el solvente, que sería el agua, en este caso, CO2 en agua, esa es una disolución molecular. Disoluciones atómicas, en que átomos se disuelven en un solvente y el solvente puede ser otro átomo, por ejemplo, en un caso de una aleación. Disoluciones iónicas, donde se disuelven sales, por ejemplo, en solventes que pueden ser agua, cloruro de sodio en agua, por ejemplo. Dispersiones de agregados de partículas menores, por ejemplo, cuando uno dispersa lípidos en agua. De acuerdo al estado físico de los componentes también es una forma de establecer esas disoluciones. Por ejemplo, una solución o disolución sólido-sólido, una aleación, como habíamos señalado anteriormente. Solución sólido-líquido, como una sal, por ejemplo, en agua. Solución sólido-gas. El humo es una solución sólido-gas. Las partículas de sólido, partículas de humo, están en el gas que es el aire. Solución líquido-sólido, es decir, donde tenemos, interesantemente, el líquido como el soluto y el sólido como el solvente. Por ejemplo, sílica hidratado. La sílica es el solvente, a pesar de ser sólido, y la hidratación en las moléculas de agua que están embebidas son el soluto. Solución líquido-líquido, por ejemplo la gasolina. Ahí tenemos líquidos que se mezclan. Solución líquido-gas, en donde nosotros tenemos líquido que está disuelto en gas. Por ejemplo, la niebla, la neblina y las nubes. Ahí tenemos partículas de agua, por ejemplo, disueltas en el aire y por lo tanto forman las nubes. Soluciones gas sólido, en donde el gas es un soluto y el sólido es el solvente. Por ejemplo, hidrógeno en metales. Podemos tener hidrógeno en platino, por ejemplo, anillos de platino que van acumulando hidrógeno. Y uno lo puede observar cuando uno tiene un anillo de platino, por ejemplo, lo puede tomar con una pinza y ponerlo al fuego y se van a dar cuenta que van a haber pequeñas explosioncitas que son el hidrógeno embebido en este platino. Y ahí tienen un caso bien particular. Soluciones gas líquido, en donde un gas está disuelto en un líquido, por ejemplo amoníaco en agua, que es por ejemplo para limpieza, etcétera, amoníaco en agua. También puede ser el dióxido de carbono en agua en las bebidas carbonatadas. Y soluciones gas-gas, en donde moléculas de gas están disueltos en otro gas, por ejemplo en el aire. Nitrógeno es el disolvente y los demás gases que están ahí son los solutos. Hay otra forma de definir las soluciones ya estableciendo el nivel de concentración que ellas tienen. Por ejemplo, nosotros hablamos de una solución diluida, que es la proporción de solutos respecto a la de solvente es muy pequeña. En esa circunstancia nosotros hablamos de que la solución está diluida. Una solución concentrada es cuando la proporción de solutos respecto a la de solvente es mayor,
cuán concentrada va a depender del tipo de soluto disuelto. También existe lo que se llama la solución saturada, donde no se admite más cantidad de soluto sin variar la del disolvente. Es decir, yo tengo una cantidad de disolvente, agrego soluto, logro hacer que se disuelva y se establece una concentración máxima. Si yo agrego otro poco de soluto, ese otro poco va a ser precipitado, no va a poder disolverse. Y uno establece también que la diferencia entre solución diluida y solución saturada pueden estar establecidas por un color determinado. Es decir, por ejemplo, en esta figura vemos un color muy tenue, uno diría que es diluida, y un color muy oscuro como el de la derecha, estamos hablando de una solución concentrada, ¿cierto? Fíjense ustedes que además existe otra forma de definir este tipo de concentraciones según la capacidad de disolver un soluto, y ahí sumamos a las soluciones saturadas, que es la que recién hablamos, y las no saturadas, que están a mano derecha aquí y que reflejan las diluidas o concentradas. Podemos sumar además a las sobresaturadas, que son un caso excepcional, en donde la solución o disolución contiene una mayor cantidad de soluto del que puede ser disuelto a una temperatura determinada. Es decir, tenemos más del soluto que en realidad debería ser disuelto, y esto es cuando se fuerza el sistema, cuando uno agita de manera enérgica y puede lograr una pequeña disolución más allá del punto de saturación, o aplicando temperatura, pero fácilmente una solución sobresaturada precipita el excedente y queda saturada. Es una solución que existe momentáneamente solo. En la práctica de laboratorio, para uno preparar una solución, lo que hace en general es pesar el soluto que va a necesitar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estamos hablando 2,25 gramos de sal, y queremos preparar 150 centímetros cúbicos o ml de la disolución. Entonces lo que hacemos es disolver esa cantidad de gramos de sal que nosotros estamos pesando en una cantidad del solvente, en este caso agua, ¿cierto?, que es menor al volumen que queremos, en definitiva. Por ejemplo, aquí en este caso 125 ml o centímetros cúbicos de agua. Y posteriormente tomamos ese soluto disuelto en agua, lo ponemos en una probeta que es capaz de medir con bastante exactitud y precisión los volúmenes, y vamos a tener cercano a los 125 ml, un poquito más porque le agregamos un sólido, y no, los sólidos con los líquidos no se suman directamente, y llevamos a 150 centímetros cúbicos o ml agregando más agua. Esa es la forma de preparar una solución en la práctica, y bueno, más adelante conversaremos más al respecto. Otro concepto importante es el concepto de solubilidad, que tiene que ver también con medidas de concentración. ¿Qué es la solubilidad? Es la cantidad de soluto necesaria para saturar un volumen determinado de solvente a una temperatura dada, o sea, para alcanzar el grado de saturación. Se expresa en cualquier unidad conveniente de concentración. Por ejemplo, en general, además, es la que más se usa, porcentaje peso-volumen, es decir, cuánto peso tenemos en un volumen determinado de un solvente. Las sustancias que poseen propiedades similares tienden a ser solubles entre ellas. Por tanto, recuerden este concepto: lo semejante disuelve a lo semejante. Eso quiere decir que las cosas polares, por ejemplo, se disuelven en solventes polares como el agua, que es algo que ya habíamos señalado. La solubilidad depende de la temperatura y de la presión. Nosotros podemos aumentar la solubilidad aumentando la temperatura, o bajarla aumentando la presión, o aumentarla aumentando la presión. Vamos a ver algo un poquito más adelante. Entonces, por ejemplo, si ustedes agregan azúcar a agua, van a tener una solución azúcar-agua, pero ustedes se darán cuenta que hay un momento determinado que no se puede agregar más azúcar porque alcanza su punto de solubilidad, o sea, el nivel de saturación. El porcentaje que
alcanza la azúcar en el agua por cada 100 ml como porcentaje, tal cual lo dije, significará el punto de solubilidad. Por lo tanto, si nosotros hacemos este ejercicio, podríamos decir que, por ejemplo, el porcentaje máximo que se puede disolver de azúcar en agua es 200% peso volumen, 200 gramos de azúcar en 100 ml de agua, y eso es la solubilidad. Fíjense ustedes que la solubilidad varía con la temperatura, como recién les señalé, pero depende de si es sólido o gaseoso, por ejemplo, o líquido el soluto. La solubilidad de sólidos y líquidos aumenta con la temperatura, mientras que se ve prácticamente inalterada con la presión. Sin embargo, los gases disminuyen su solubilidad con el aumento de la temperatura y aumentan con la presión. Por eso es que es importante saber si lo que está disuelto es sólido o líquido o gaseoso. La solubilidad de sólidos entonces y líquidos aumenta con la temperatura, mientras se ve prácticamente inalterada con la presión. Veamos algunos ejemplos. En la gráfica que les muestro, ustedes pueden ver en el eje de la Y la solubilidad, el porcentaje de solubilidad, versus en el eje de las X la temperatura de tres compuestos: nitrato potásico, sulfato de cobre y cloruro potásico. Y ustedes pueden ver cómo en la medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Pero es distinto para uno que para otro. El nitrato de potasio aumenta mucho la solubilidad en la medida que va aumentando la temperatura, y por lo tanto cada vez que aumentamos la temperatura podemos disolver más cantidad de este producto. En cambio, el sulfato de cobre o el cloruro potásico aumentan poco su solubilidad, y por lo tanto hay una diferencia que es físico-química al respecto. ¿Qué pasa entonces con los gases? Dijimos que era opuesto, ciertamente, y aquí pueden ver ustedes la solubilidad nuevamente en el eje de las Y versus la temperatura en el eje de las X para 4 gases. Arriba metano, oxígeno hacia abajo, monóxido de carbono y helio. Y ustedes pueden ver en la medida que aumenta la temperatura disminuye la solubilidad, es decir, el gas tendría que ir saliendo del solvente volatilizándose. Pero es distinto para el metano, por ejemplo, en que su solubilidad decae abruptamente con la temperatura, versus el helio, en que su solubilidad varía muy poco con la temperatura, pero va disminuyendo igualmente. En el caso de la presión para los gases, también hay un efecto importante. Fíjense ustedes, yo les acababa de señalar que para los líquidos y para los sólidos, la verdad es que la presión no afecta mucho su solubilidad, pero para los gases sí. A mano izquierda ustedes pueden ver, por ejemplo, gases que están disueltos, partículas de gases que están disueltos en un líquido a una presión determinada, y vamos a poner un émbolo arriba con una presión que es baja. Por lo tanto, las partículas salen del líquido y la concentración que tenemos es baja en esta solución. En cambio, si aumentamos la presión hacia abajo, ¿cierto?, presionamos, vamos a tener mayor cantidad de partículas disueltas, y por lo tanto la disolución de los gases es mayor cuando la presión es mayor. Bien, veamos un par de últimos conceptos respecto a las disoluciones. Un concepto muy importante es el concepto de dilución, que es el proceso para preparar una solución de menor concentración a partir de una solución de mayor concentración. Es decir, yo dispongo de una botella o un recipiente con una cantidad de una solución que es concentrada y quiero diluirla a una concentración mucho más baja, y por lo tanto necesito saber cuánto debo tomar. Aquí les puedo ejemplificar cómo se hace. Aquí hay una solución stock y, por ejemplo, lo que queremos preparar nosotros son 500 ml, es decir, medio litro de una solución 0,5 o 0,500 molar de ácido clorhídrico. Más adelante vamos a hablar del concepto de molaridad. Pero esa es la dilución o la concentración más diluida que queremos preparar. A partir de una solución que tenemos, por ejemplo, en la bodega
una solución stock que es mucho más concentrada. Es 12,1 molar de ácido clorhídrico, el mismo compuesto, el mismo soluto, pero una concentración mucho más alta. De 0,5 que queremos preparar, lo vamos a tener que preparar a partir de 12,1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos saber cuánto yo requiero de esta solución stock para sacar una cantidad que me permita, al llevarla al recipiente y luego llevarla a 500 ml, tener una solución 0,5 molar. El tema es cómo enfrentamos esto. Una cosa que deben saber al respecto es que lo importante de una dilución es que los moles de soluto antes de la dilución son iguales a los moles de soluto después de la dilución. ¿Qué significa esto? Significa que obviamente los moles de soluto que yo voy a sacar de la solución concentrada van a quedar finalmente en la solución diluida. La única diferencia es que va a haber más nivel del solvente, más cantidad. Las concentraciones van a variar, pero la cantidad de moles son exactamente las mismas. Dicho esto y dado este concepto, aparece una fórmula que nos establece esta igualdad. La cantidad de moles de un soluto es igual a la concentración del soluto por su volumen. Y como los moles de soluto al inicio de la dilución son iguales a los del final de la dilución, entonces nosotros diríamos que la concentración inicial por el volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final. Y resulta que nosotros sabemos todo menos el volumen inicial que debemos tomar. Fíjense ustedes, la concentración inicial ahí es 12,1 y la concentración final es 0,5 y el volumen final es 500 ml, pero no sabemos qué volumen inicial debemos tomar. Si ustedes hacen esa relación y despejan de esa relación el volumen, es decir, pasa la concentración inicial al denominador del otro lado, nosotros podemos calcular cuántos ml de una solución más concentrada podemos disponer para tener una solución más diluida determinada por un valor que se establezca. Haremos algún ejercicio al respecto para que ustedes tengan mayor claridad. Solo estamos dando los conceptos. Otro concepto, y el último concepto que les voy a dar en esta clase, es el concepto de valoración o titulación de una solución o disolución. ¿Qué es esto? Es un método para determinar la concentración de una solución obviamente desconocida en términos de su concentración, utilizando otra disolución de concentración conocida. Lo importante de esto es que entre la solución que se va a utilizar y la solución desconocida debe haber una reacción química que esté en términos estequiométricos relacionada. ¿Cómo se hace esto en laboratorio, por ejemplo? Y para ejemplificar un poco más esto, por ejemplo, ustedes tienen a la izquierda acá una solución que es desconocida, de un ácido cualquiera. Llamémosle ácido clorhídrico, por ejemplo. Sabemos que tiene ácido clorhídrico, lo que no sabemos es qué concentración. Entonces lo que hacemos es tomar una cantidad conocida, medimos por ejemplo 20 ml y lo echamos en un matraz Erlenmeyer u otro tipo de recipiente que sea apropiado. Entonces vamos a tener 20 ml de una disolución de ácido, en este caso yo dije ácido clorhídrico, pero cuya concentración no la conozco. Y por lo tanto, arriba, en la bureta que está arriba, vamos a colocar un compuesto que reaccione con el ácido clorhídrico, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que al reaccionar con ácido clorhídrico forma cloruro de sodio. El hidróxido de sodio está ahí, es NaOH, y que tenga una concentración conocida. Como tenemos la concentración conocida de hidróxido de sodio, y vamos a saber la cantidad que puede reaccionar con el ácido clorhídrico que está abajo, del cual tenemos la cantidad establecida, 20 ml, pero no la concentración, hacemos una reacción. Y esa reacción tiene que ocurrir hasta el momento en que haya una igualdad estequiométrica.
es decir, cuando termine de reaccionar justamente el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. El problema es que no es fácil observar cuándo ocurre esa igualdad estequiométrica. En el caso de los ácidos y bases tenemos varias alternativas. Existen indicadores de cambios de pH que cambian de color cuando ocurre esta igualación estequiométrica. Y por lo tanto, un ácido yo lo puedo valorar o titular, como dice, valga la redundancia, el título de esta diapositiva, con un ácido o con una base hasta la neutralidad. Cuando se neutraliza, en ese momento ocurre la relación estequiométrica y por lo tanto ahí termina la reacción. Cuando ocurre la igualación estequiométrica, que nos está diciendo que acabamos de gastar un volumen de una concentración de hidróxido de sodio equivalente a la concentración que hay en los 20 ml que agregué del ácido. Y nuevamente estamos igualando dos concentraciones y ahora estamos haciéndolo equivalente a equivalente, si recuerdan el concepto. Vamos a hacer un par de ejercicios en la siguiente cápsula y por lo tanto esta la dejamos hasta acá. Muchas gracias.